Así, bacterias nitrificantes. Así que me llamaron. Así que las bacterias oxidantes de amonio obtienen su energía oxidando amoníaco, lo que habíamos visto, a nitrito. Así que estas bacterias, noten ahora que es sencillo. Este hidrógeno lo sacan para afuera y le meten oxígeno y lo cambian a nitrito. Y las bacterias oxidantes de nitrito, ahora este nitrito, por decirlo así, utilizan oxígeno y lo convierten a nitrato. Y así es que se ven estas chicas bajo el microscopio, ¿verdad? Microscopio ya de alta resolución. Y estos son algunas nitrosomonas y nitrobacter como tal. Así que, contestando a la pregunta del compañero, nitrosomonas y nitrobacter son las más comunes, pero tenemos nitrosococcus, nitrosospira, nitrosologus, nitrosovibro, nitrobacter, nitrospira, nitrococcus, nitrosospira, etcétera. Disculpen. Y esto es lo que hace realmente, o sea, van a transformar este amoníaco a nitrito a nitrato. Así que este grupo de bacterias transforma esto a esto y este otro grupo de bacterias transforman el nitrito a nitrato. Algunas viven en ambientes de dulzacuícola, otras viven en ambientes marinos, otras las podemos encontrar en ambientes terrestres. Así que no es un solo grupo. A la mayoría de nosotros se nos enseña que es nitrosomonas y nitrobacter, pero gente, son un montón. O sea, no, estas no son las únicas. Y hay unas que son mucho, o sea, las encontramos en mucha mayor cantidad. Y otra de las preguntas es que decía, rayo, Patrick, ¿y dónde tú vas a conseguir vamos a conseguir eso? Pues gente, por suerte, de donde Robinson sacamos los peces esta semana, allí hay un sistema acuapónico que está corriendo y lleva mucho tiempo y vamos entonces a recoger parte de las aguas de ese sistema y vamos a utilizarlas, como decimos en el campo, como el pie de hacer ese bizcocho de la amistad o cuando uno va a hacer maví o otras cosas que hacen por ahí, ¿verdad? Así que ese proceso de nitrificación transforma 1 miligramo de amoníaco y lo que hace es que causa la pérdida de alcalinidad. O sea que esto tiene que ver con la cuestión del pH. Así que 2.000 equivalentes o 7.14 de miligramos de carbonato de calcio, eso no nos vamos a preocupar. Pero noten qué importante, consume 4.57 gramos de oxígeno y produce 5.93 gramos de dióxido de carbono. Ahorita vamos a hablar un poco del dióxido de carbono desde el punto de vista de cómo reacciona con agua y entonces puede producir ácido carbónico y reduce el pH. Así que nitrificación, bacterias, nitrosomonas y nitrobacter, las más comunes, como habíamos mencionado, consumen un montón de oxígeno y la nitrificación eventualmente produce ácido nítrico. Así que aquí podemos ver ese ácido nítrico. Esto es lo que va a hacer que ese pH en sistemas de aquaponia, en sistemas que están funcionando adecuadamente con su filtración biológica, comienza a disminuir el pH. Así que poco a poco va reduciendo el pH y esto es parte de lo que nosotros debemos de hacer, monitorear constantemente el pH. La otra cosa, antes de que me pregunten, es que noten que nosotros estamos transformando un compuesto, un amoníaco que puede estar disuelto en el agua o puede ser un gas y cuando lo transformamos a esta forma produce nitrato. Y este nitrato va a funcionar como una sal, sólidos totales disueltos. Así que cuando usted mide en ese sistema acuapónico que usted monta inicialmente, las concentraciones de sólidos totales disueltos van a ser bien bajas porque no va a tener básicamente nada de nutrientes. A medida que va pasando el tiempo y los peces se le vayan yendo alimento, ese alimento se va descomponiendo, los desechos de los peces se van descomponiendo, van a ir aumentando esos sólidos disueltos que van a estar en el agua. Y esto va a ir reduciendo el pH. Así que pH y toxicidad de amoníaco. Vamos ahora a ese componente que nos interesa para que las bacterias puedan funcionar bien y los peces puedan funcionar mejor, ¿verdad? Porque no queremos perder los peces porque si el pH estamos en la zona de peligro, podemos perder los peces. Así que basado en datos, el valor máximo de pH posible debe prevenir la acumulación de amoníaco en el sistema. Así que nosotros no queremos que se acumule amoníaco en el sistema y el amoníaco no se va a acumular por el pH
y si el sistema de filtración biológica está funcionando de forma adecuada para sacarlo, transformarlo y eliminarlo, por decirlo así. Así que el valor de pH ideal está entre 6.8 y 7. Es un compromiso entre la actividad efectiva de las bacterias, esa nitrificación, mantener esos niveles bajos de amoníaco, la tolerancia de los peces y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Así que vamos a tener diferentes grupos de organismos, peces liberando estos desechos de nitrógeno, aumentando ese amoníaco, estas bacterias descomponiendo ese amoníaco, produciendo nitratos, y vamos a tener estas plantas absorbiendo esos nitratos y reduciendo la concentración de nitratos. Poco más adelante vamos a ver una gráfica de qué es lo que sucedía antes con esas aguas en sistemas de recirculación acuícola, que es lo que había que hacer. Así que la absorción de nitrato por las raíces de las plantas, aquí vamos ahora a hablar de las plantas. ¿Qué es lo que hacen las plantas para ganarse la vida? Van a elevar el pH porque van a estar liberando bicarbonato. Así que ellas van a liberar bicarbonato y van a absorber nitrato para poder realizar este proceso que se llama intercambio iónico. Pero el ácido nítrico que se va a estar produciendo por el proceso de nitrificación se va a llevar por mucho, va a ser mucho más que el proceso que van a hacer las plantas tratando de reducir ese pH por esta actividad que ellas están haciendo por las raíces. Así que esas plantas, al absorberlo y liberar este bicarbonato, lo que están haciendo las bacterias nitrificantes, liberando ese ácido nítrico, by far va a ser mucho más impactante de lo que van a hacer esas plantas. Así que las plantas no van a ser efectivas contrarrestando la producción de ácido nítrico para la nitrificación. Así que nosotros tenemos que resolver este problema de otra forma. Así que para mantener el pH en un rango aceptable en los acuapónicos podemos utilizar algunas sustancias químicas que son bases como hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, que eso es cal, y óxido de calcio, que es la cal, e hidróxido de calcio. No podemos usar otras, y vamos a ver ahorita por qué. En el caso de sodio, bicarbonato de sodio, que lo podemos encontrar fácilmente por ahí, y lo vamos a verlo ahorita. Pero noten que aquí, con esto, nosotros podemos neutralizar ese ácido nítrico que se está produciendo por esa nitrificación y simultáneamente vamos a estar aportando nutrientes. Vamos a estar aportando calcio y vamos a estar aportando potasio para el crecimiento de esas plantas. Así que esto es win-win situation. Contrarrestamos ese efecto de disminución, de reducción de pH en el sistema para mantenerlo donde nosotros queremos, cerca de 7, y simultáneamente algunos de estos nutrientes que pueden estar en unas concentraciones relativamente bajas, los podemos suplementar. Así que desde el punto de vista del manejo de pH, debemos tener cuidado al añadir estas bases, este hidróxido de potasio, este óxido de calcio, este hidróxido de calcio. Y esta cosa también, usted mezcla óxido de calcio con agua y eventualmente va a tener hidróxido de calcio. Así que esto podemos utilizar cualquiera de las dos para llevar a cabo esto. Así que, porque esto lo tenemos que hacer de cierta forma. Debido a que si nosotros añadimos una gran cantidad de base de un solo cantazo, la mayoría de ese nitrógeno amoniacal total lo vamos a convertir a su forma tóxica porque vamos a aumentar el pH de cantazo. Así que si recordamos la gráfica que habíamos observado, la especie química que se favorece a pH de 7, que es a lo que nosotros queremos llegar, es la que es menos tóxica. Así que si nosotros nos desplazamos y cambiamos ese pH rápidamente, y vamos luego a ver en la próxima presentación, me parece que ese cambio, nosotros podemos cambiarla a esta especie química y nos fastidiamos. Es por eso que en sistemas de ambiente de peceras de agua salada, incluyen un montón de filtración y lo que conocemos como protein skimmer, porque al pH marino, que es de cercano a 8.2, tenemos una gran cantidad de la especie que es tóxica como tal. Y eso, pues tenemos que trabajar con unos sistemas de filtración más robustos de lo que nosotros utilizamos en sistemas de peceras de agua dulce.
Recuerden que este es muy tóxico y existe un equilibrio químico con el ion amonio. Por lo tanto, se recomienda añadir esta base poco a poco durante un periodo prolongado de tiempo, durante varios días, ir añadiendo poco a poco para entonces llevar ese pH o dejarlo en el lugar, en el rango que nosotros queremos. Así que vamos a hablar de algunos procesos que influyen en la nitrificación. Ustedes deben de sospechar y vamos a ver si esto es interesante. Carga orgánica, cantidad de materia orgánica en el sistema, ya sea sólida y o disuelta. ¿Qué es lo que sucede? Esta materia orgánica, cuando es actuada sobre estos microorganismos, va a consumir oxígeno. Las bacterias necesitan ese oxígeno y si entonces existe esta competencia, posiblemente no van a ser efectivas llevando ese proceso de nitrificación. Es por eso que entonces en muchos casos nosotros queremos sacar esa materia orgánica sólida o en el caso de disuelta usando los protein skimmer para que entonces el sistema no se sobrecargue y tengamos el oxígeno que nosotros necesitamos. Concentraciones de ese oxígeno en el biofiltro, bien importante, habíamos dicho qué es la cantidad que nosotros necesitamos. La concentración de nitrógeno total amoniacal, aunque ustedes no lo crean, si tenemos unas concentraciones muy altas de amonio, pueden ser hasta tóxicas para las mismas bacterias que van a intentar utilizarlo. Habíamos visto lo importante de la temperatura, ¿verdad? Y nosotros estamos bien. Ese pH, porque ese pH influye en cómo estas bacterias van a estar funcionando y ese equilibrio químico en ese nitrógeno total amoniacal. La alcalinidad, que es esa capacidad de resistencia de aumento de pH y la historia previa de la biopelícula bacteriana. Y esta para mí es bien importante, gente. ¿Por qué? Porque si usted tiene un sistema nuevo en donde usted no tiene ninguna, o sea, básicamente usted no tiene esas bacterias, esas biopelículas establecidas, pues usted no puede pretender que usted le vaya a meter una densidad de peces y esto es uno de los grandes problemas que tienen muchas peceras. Gente que no espera que se establezca los sistemas que se conoce como ciclado de estas biopelículas en los sistemas de filtración biológica, los peces comienzan a aumentar la concentración de amoníaco en el agua y básicamente se intoxican por los mismos desechos. O sea que esto es un proceso de que, como quien dice, hay que curar, por decirlo así, ese biofiltro que se establezcan estas bacterias para que puedan funcionar de una forma eficiente.